Este tema que vamos a ver que sería teoremas de redes. Y en teoremas de redes, aunque hay más teoremas, vamos a trabajar en realidad con 5 teoremas, 4 que vamos a ver ahorita y uno que se va a quedar pendiente. Discúlpeme, pero es que como tengo un foco y el reflejo luego no me deja escribir, por eso lo marco, para poder escribir en otro lado. Entonces, los 4 teoremas que vamos a ver ahorita es teorema de intercambio de fuentes, teorema de superposición, teorema de Thevenin, de Norton y teorema de Thevenin. Hay un teorema que vamos a ver posteriormente cuando veamos ese tema, que es el de máxima transferencia de potencia. ¿Por qué no lo vemos ahorita? Porque precisamente por no tener el concepto de potencia, les cuesta un poquito de trabajo el poder aplicarlo. Entonces, cuando veamos potencia, pues veremos ese teorema, que en realidad entonces van a ser 5. Por el momento solo vamos a ver 4. ¿Y con cuál vamos a iniciar? Sería con el teorema de intercambio de fuentes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Recortando un poco, profe. Pero los demás me escuchan bien, porque entonces ya sería problema de tu internet. Si todos me oyen recortado, pues es problema mío. Si me oye recortado, sería problema de tu internet. ¿Los demás cómo me escuchan? Bien, profe, se lo oye bien. De repente como que marca que su internet está fallando, pero hasta ahorita lo estamos escuchando bien, profe. Bueno, yo espero que deje de dar lata, pero si en dado caso, avísenme luego, en cuanto empiecen a oír que se detiene mucho, avísenme en ese momento hablando, por favor, porque luego como en la pantalla no la veo, si no estoy enfrente del pizarrón, pues no me doy cuenta. Entonces, por el momento más o menos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Ya Pues empezamos? ahorita sí se anda como cortando un poco. Cortando un poco. Permítame un momentito entonces. Tengo unos minutos, no me tardo. No, profe. Bueno. Detalle, eso es lo ideal, pero por eso en la nota les di los casos que no serían los ideales. Si yo tengo más de una fuente, pero está conectada en serie, ¿cómo puedo reducir esas fuentes siempre y cuando estén conectadas en serie y son de voltaje? Sumándolas. Sumándolas. Y en el caso de las impedancias, si yo tengo más impedancias desde el punto A hasta el punto B conectadas en serie, ¿cómo las puedo reducir si fueran impedancias? Igual sumándolas. Y si fueran admitancias conectadas en serie, más de una, varias. ¿El inverso de la suma de los inversos? Así es, reduciéndolas a través del inverso de la suma de los inversos. Lo que debo de lograr es tener una sola fuente de voltaje y una sola impedancia o admitancia desde mi punto A a mi punto B, que yo identifiqué en mi circuito, que está formado por varias fuentes, que al final me va a quedar una de voltaje, y varias impedancias o admitancias, que al final solo me va a quedar una en serie. Una vez que yo logre este circuito a través de reducciones, perdón, voy a poder aplicar mi intercambio de fuentes, que no es más que aplicarle de Ohm. Repito, ¿cuál es la única restricción que tiene intercambio de fuentes? Que no puede haber acoplamientos entre el elemento que yo voy a usar para el intercambio. ¿Por qué? Porque recuerden que el acoplamiento, por no ser algo físico, no lo podemos considerar en serio en paralelo. Ese siempre va a ser nuestro problema. Entonces, cuando apliquemos intercambio de fuentes, el elemento que usemos para el intercambio no puede tener acoplamiento. Si tengo más elementos que están acoplados de este lado, pero este no, este sí lo puedo realizar o aplicar mi intercambio.
¿qué va a suceder? Bueno, que esa estructura eléctrica se va a modificar para convertirse en una fuente de corriente pero ahora en paralelo con la misma impedancia o admitancia que yo usé para el intercambio. Sigo teniendo mi terminal A y mi terminal B. Eso es lo que sucede. Tenemos aquí una fuente que a veces se escribe una I de intensidad o escribimos la corriente de mi fuente de corriente. Cualquiera de las dos me sirve para trabajar. Gracias a los videos de YouTube hay una persona que se comunicó conmigo, digo, hasta donde pude platicar con él a través de correo. Si no me está choreando, como dicen ustedes, pues es un estudiante español que me ha hecho ver mi suerte con ejercicios que a veces digo, pues se supone que si está estudiando debería de saber muchos conceptos que le faltan, y además lo ha ayudado porque me han parecido muy interesantes esos ejercicios, son de circuitos eléctricos. Y gracias a ello y a una página que me dijo que es de donde saca los ejercicios, que les repito, están bastante, se ven muy fáciles y al momento de solucionarlos se da uno cada tope, y en la cual yo encontré que las fuentes de corriente también las utilizan con un rectángulo. Esta fuente lo que no cambia es la flecha interior, pero entonces podemos tener fuentes reales, que sea un círculo o un rectángulo. Generalmente todas las fuentes de corriente en los artículos que estuve viendo las utilizan con un rectángulo y las fuentes dependientes son un rombo. Entonces lo que no cambia básicamente la fuente dependiente, que es un rombo, pero la fuente de corriente sí la usan, a pesar de que no se modifica la flecha, sí modifican la forma en que se representa. Y las fuentes de voltaje, bueno, pues ellos utilizan mucho el más y el menos, y lo que nosotros especificamos, que esta es una fuente de voltaje con la flecha. Entonces, ¿a qué me refiero? Que lo único que hay que hacer es adaptarse, porque él se ha tenido que adaptar a mi forma de trabajo, esta persona que les comento que según él es español y está estudiando y no sé por qué está resolviendo cada circuito más loco, que me ha costado trabajo, pero hasta ahorita lo hemos podido con ellos. Pero están muy interesantes, por eso lo he hecho. Si no, ya lo hubiera yo dicho, pues sabes qué, ponte a estudiar y ahí muere. Luego veremos unos aquí en clase para que se den cuenta de la simplicidad que tienen, pero la dificultad que hay que desarrollar para poderlos resolver. Entonces, no nos debe de interesar la forma en que la veamos, sino el concepto como tal. Si esto me indica que es una fuente de corriente, pues es una fuente de corriente. ¿A qué voy? Este teorema lo encontré también como teorema de sustitución. Nosotros lo conocemos como teorema de intercambio de fuentes porque es como lo desarrollaron los profesores de la academia anteriormente y así es como se ha trabajado. Pero en otros lados estuve encontrando que también se conoce como teorema de sustitución. Entonces, no hay que preocuparnos por los nombres cuando buscamos en Internet, sino del concepto que se aplica para realizar el trabajo. Hablan de lineabilidad, que no es más que otra cosa que lo que yo alimente debe de estar casi a la salida, o sea, no se debe de haber muchas pérdidas o muchos cambios en el trayecto de los circuitos eléctricos para poderlos aplicar. Eso lo estamos nosotros dando por hecho, que todos los circuitos son lineales, que así como los alimentamos a la salida, vamos a obtener algo a la entrada, vamos a obtener algo a la salida sin muchos cambios. Por eso es que no establecemos tan rigurosamente todas las condiciones. Pero si no, pues ustedes tienen que interpretar todo lo que lean y tienen los conceptos y los conocimientos. Nada más no se enfoquen o no se dejen llevar, porque es que allí dice sustitución y a mí me dijeron intercambio, pues es lo mismo, lo único que cambia es un nombre que de acuerdo al lugar o al autor, pues lo va a modificar y nosotros estamos hablando de lo mismo, lo que les comentaba, no porque me encuentre una fuente de corriente de este tipo y para ellos es una fuente real, lo voy a hacer modificar cuando yo me estoy restringiendo a su metodología. Lo que les comenté de este muchacho o señor o no sé qué sea, no le he preguntado su edad, él se ha tenido que adaptar a mi simbología y a mi metodología porque ha logrado resolver los ejercicios así y después pues ha tenido que modificarlos a como se supone los usan. Entonces, siempre hay que aprenderse el concepto para poder trabajar sin importar
en dónde estén y cómo se usa. Regresando al tema, al clase, por lo que yo me llevaba, por lo que decía, por cuestiones de que si lo encuentran con otro nombre y ustedes lo quieren estudiar, no empecemos con que eso no lo vimos. Entonces, si hacemos este intercambio de fuentes, ¿qué hay que hacer posteriormente? Pues hay que volver a conectar la parte que no se modificó, es decir, aquí tendríamos una impedancia. Después, si yo no quiero ver esto en forma inclinada, pues aquí estaría la fuente y aquí tendríamos las dos. ¿Y qué me permite el teorema de intercambio de fuentes? Si a mí me hubieran pedido calcular el voltaje en la que está en medio, esa es la única que no puedo tocar. La voy a dejar aparte, pero yo sí puedo hacer la reducción de esta rama con esta rama, porque ahora ya todo me quedó en qué posición me quedaron todas las ramas de mi circuito eléctrico. En paralelo. En paralelo. Entonces, aunque esta está aquí y esta está hasta acá, están en paralelo. Lo primero que haría sería reducir estos dos elementos dependiendo de con qué estamos trabajando, impedancias, admitancias, y después las ramas. Y entonces voy simplificando mi circuito. Si hago eso, pues entonces, ¿por qué no uso esta? Porque les comenté que si a mí me pidieron calcular algo aquí, no lo puedo reducir. Esa la dejaría yo aparte. ¿Sí? Y ya no tengo tantos elementos. Ya quité por lo menos 2 elementos. Ya no tengo 4, sino me quedan 2 elementos pasivos. ¿Qué puedo hacer aquí? Ahora viene la otra parte del teorema de intercambio de fuentes. Primero vimos una fuente de voltaje con una impedancia en serie. El teorema también me dice que si yo tengo entre 2 puntos de mi circuito, ahora una fuente de corriente en paralelo a una impedancia o admitancia bien definida, porque este no lo tomo en cuenta, no lo reduzco porque me están pidiendo calcular algo aquí. Por eso este elemento lo voy a dejar hasta el final, lo voy a arrastrar hasta el final. Me dice que yo lo puedo modificar a mis elementos. ¿De qué forma? Pues puedo hacer un intercambio ahora para ver si me sirve de esta fuente de corriente en paralelo con la impedancia o admitancia que yo ya definí de mi circuito. Pues tendría que quitar la parte que no voy a trabajar para tener bien definido mi circuito. Y detalle también en las notas, cuando tengo yo fuentes de corriente conectadas en paralelo, ¿qué puedo hacer si tengo más de una fuente y tengo 20 fuentes de corriente y están conectadas en paralelo? ¿Qué puedo hacer con todas ellas? Puede sumarlas. Se pueden sumar o reducir en una sola. Si tuviera más de una, las puedo reducir en una sola. Y si yo tuviera impedancias o admitancias más de una, pues también las puedo reducir. Lo que hay que hacer siempre es identificar que todos esos elementos que yo quiero reducir sean fuentes de corriente e impedancias o admitancias, pero conectadas en paralelo y que no tengan acoplamientos. Si eso se cumple, las puedo reducir a través de sumar las fuentes y reducir las impedancias o admitancias. Y una vez que ya tenga el circuito que me dice el teorema, que solo debe de ser entre mis 2 puntos una fuente de corriente en paralelo, una impedancia o admitancia, pues nuevamente aplico ley de Ohm, es decir, tendré yo el voltaje de mi fuente de corriente, pues va a ser igual a la corriente o a la intensidad por la impedancia. Si tengo admitancias, pues va a ser igual a la corriente o intensidad sobre la admitancia. ¿Y qué voy a hacer? Pues nuevamente mi estructura se va a cambiar a un circuito serie. Del paralelo que tenía me regreso al serie. Voy a dibujar en la parte de arriba. Ya habíamos hecho una reducción, si se acuerdan, y al hacer el intercambio de nuevo, me quedaría la fuente de voltaje, la impedancia que teníamos ahí conectada en paralelo, la otra impedancia que les dije que no la iba a tocar porque en ella había que hacer los cálculos, y la fuente de voltaje que me quedaba, que era la que se tenía, esta que estaba aquí, que estaba en paralelo. Lo más que yo podría hacer es hasta ahí. ¿Por qué? Porque como este elemento no lo puedo tocar ahorita, no puedo hacer alguna otra reducción, porque lo que podría yo hacer, si el enunciado fue lograr el circuito más simple, es otro intercambio, porque me quedó una fuente de voltaje en serie con una
impedancia para reducir, luego otro intercambio para que tuviera yo una más fuentes de voltaje y poderlas reducir en serie. Entonces, depende mucho del enunciado lo que hay que hacer. En este caso, yo les comenté que era calcular el voltaje en la carga de aquí. Pues hasta ahí sería el circuito que yo puedo cambiar y a lo mejor me es más fácil trabajar con estos dos aplicando mallas o X método que me permita resolver el circuito que con el que tenía yo originalmente. Entonces, teorema lo que me ayuda es a simplificar los circuitos. Y básicamente este es el teorema de intercambio de fuentes. Yo tengo que definir 2 puntos siempre de un circuito en donde pueda identificar bien si tengo un circuito formado por una fuente de voltaje, debe de estar en serie una impedancia o admitancia. Si tengo un circuito formado por una fuente de corriente, debe de estar en paralelo una impedancia o admitancia. Puntos, o si tenía un corriente, la puedo cambiar por una fuente de voltaje que ahora me va a quedar en serie entre los 2 puntos. ¿Para qué? Pues para reducir los elementos, porque a lo mejor tengo muchos elementos en serie y ya los puedo reducir con el nuevo circuito que armé, o tengo muchos elementos en paralelo y ya los puedo reducir con el nuevo circuito que yo entré. Por eso es teoremas. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profesor. ¿No? Bueno, a grandes rasgos, ese sería el teorema de intercambio de fuentes. Vamos a hacer ejercicios, eso antes de que empecemos. El día jueves no vamos a tener clase. Los voy a dejar descansar de mí un rato más todavía para que no empecemos que no tuvieron tiempo de estudiar o algo por el estilo. Y además de conseguir, recuerden que les dije que el día viernes iban a tener que prender sus cámaras. Entonces, buscan una cámara prestada, regalada, en el mejor de los casos, ¿verdad? Para que yo pueda verlos, persona que yo no pueda ver y que me encuentre, como muchas ocasiones, una foto que yo vea que no está moviéndose para nada, es decir, si nada más veo esto o veo la otra cuestión que es un cuadrito con un muñequito que no se sabe ni quién es, tengo que verlos de manera en tiempo, digamos, en tiempo real. Les voy a bajar 5 puntos porque se los estoy anticipando desde hoy. Tienen el día de hoy, el día de mañana, para conseguir el día jueves, para conseguir una cámara prestada, o si es posible regalada, ¿verdad? En el mejor de los casos, o conseguir un teléfono celular que les presten unas horas y media, puedan dar Zoom y que yo los pueda ver, o una laptop o una tablet que les presten por hora y media el día viernes para que yo los pueda ver sin ningún problema. Si no es así, pues entonces les voy a bajar 5 puntos porque desde la semana pasada se los dije y hoy lo estoy reafirmando y tienen hoy martes, mañana miércoles, pasado mañana jueves para conseguirla con tiempo, hablarle a sus amigos, ver quién no la va a usar, hacer lo posible por conseguirla para que el día viernes no tengamos el inconveniente de que no conseguí cámara. Tienen 3 días y creo que conocen a mucha gente como para que de todos los que conocen ya sería una muy mala suerte, nadie les pueda prestar una cámara o un celular o una tablet o una laptop o una PC para que yo los pueda ver el día del examen. ¿Quedó aclarado ese punto o alguien tiene una duda? No, profe, todo bien. No, profesor, muy claro. Claro. Vamos con el siguiente teorema, que sería el teorema de superposición. Y el teorema de superposición no tiene ninguna restricción. ¿A qué me refiero? Que se puede usar si en el circuito hay acoplamientos o no hay acoplamientos. Superposición no tiene limitantes. ¿Qué es el detalle? Bueno, entre comillas no tiene porque sí tiene uno. ¿Qué hay que considerar? El teorema de superposición se va a usar siempre que en el circuito eléctrico se tenga más de una fuente, ¿sí? Entonces, podemos usar el teorema de superposición. Básicamente, cuando tenemos fuentes de distinta frecuencia, cuando son circuitos multifrecuencia, ¿sí? Básicamente es cuando no podemos evitar usarlos. ¿Y a qué me refiero con circuitos multifrecuencia?
Bueno, hablar de un circuito multifrecuencia puede tener o no acoplamientos, es decir, que cuando a mí me lo dan en forma senoidal, me dicen que esta fuente vale 10 seno de 6T, esta fuente vale 20 seno de 40T y esta fuente vale 4 seno de 100T. Recuerden que la frecuencia en la que está multiplicando la T, aquí vale 6, aquí vale 20 y aquí vale 100. Son tres frecuencias distintas que cuando yo transformo mis elementos, o sea, no puedo, si transformo minas y capacitores a la frecuencia de 6, me va a dar un valor de impedancia diferente al que yo voy a usar cuando la frecuencia sea de 20 y diferente cuando yo use la frecuencia de 100. Y no puedo trabajar con todo al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo más de una fuente, lo que se recomienda, y el circuito es un poquito complicado, lo que se recomienda es usar el teorema de superposición. ¿Qué me dice superposición? Primero, tienes más de una fuente, sí, entonces sí me puedes aplicar. ¿Y qué va a suceder? Voy a tener que usar cada una de las fuentes por separado porque el enunciado general me dice que el efecto total en uno de los elementos es igual a la suma de cada uno de los efectos parciales que provoca por separado. Entonces, en este caso, tengo tres fuentes, pues voy a tener que hacer tres cálculos. Podría parecer que es mucho trabajo, pero quizás al momento de quitar fuentes se simplifica mi circuito y me es más fácil encontrar el resultado. Yo dejo todas las... Por ello es que no siempre tú empiezas a trabajar mucho y los limita, no querer usar superposición es recomendable porque quizás a través de superposición era muy fácil resolver el circuito. Entonces, aunque el circuito se vea muy aparatoso, se vea muy complicado, siempre hay que tratar de resolverlo a través de los conceptos que ya manejamos y los nuevos conceptos que se están aprendiendo, ver cuál nos da una mejor solución. Entonces, tengo mi circuito eléctrico, tengo más de una fuente, puedo ocupar superposición. ¿Y qué me dice? Ya les mencioné que es la suma de los efectos parciales. Entonces, habría primero que identificar sobre quién voy a trabajar. Generalmente siempre nos dan los puntos A y B, y el elemento que está ahí es sobre el que hay que trabajar. A veces nos dicen calcular el voltaje entre A y B, pues es este elemento. O calcular la corriente entre A y B, pues es este elemento. O en su caso, el enunciado podría decir determinar el voltaje en la resistencia de 5 ohms, y la resistencia de 5 ohms tendría que ser solo una, porque no puede haber muchas, porque si no, bueno, ¿en cuál de 5? Y quizás sea esta. Entonces, identificamos el elemento sobre el cual vamos a trabajar y es el que vamos a dejar siempre solo. Al final, si hubiera reducciones, ese no lo reducimos porque sobre él vamos a hacer cálculos. ¿Qué me dice superposición? Tú agarras una fuente y las demás las debes de igualar a cero. Entonces, no hay un orden, empezamos por cualquier fuente, porque no importa por cuál empecemos, si la de corriente o de voltajes, siempre vamos a tener que hacer cada una de las fuentes, por eso es que no hay de manera significativa unas reglas que nos permitan simplificar el trabajo. Entonces me dice, tomas una de las fuentes y las demás fuentes igualan a cero. ¿Qué significa? Que toda fuente de corriente que yo iguale a cero, la voy a sustituir por un circuito abierto. Y toda fuente de voltaje que yo iguale a cero, la voy a sustituir por un cortocircuito. Y entonces analizo qué me queda. Por ejemplo, con este circuito así como está, ¿qué va a suceder ahora que hay que calcular el voltaje de este elemento? Alguien me dice, por favor, ¿cuánto vale? Está inmediato, no hay que hacer ninguna operación, solo hay que aplicar conceptos. ¿Cuánto sería el voltaje de ese elemento? ¿Y por qué? ¿Sería 0? ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, o sea, no hay paso de corte. Exactamente. En esta parte se abre el circuito y el elemento donde hay que hacer cálculos está aquí. Quiere decir que la corriente solo circula aquí. Recuerden que solo circula por trayectoria cerrada, se queda aquí. Hay una corriente de fuga, así se llama, porque es la que se nos escapó sin querer, entonces por eso se le llama corriente de fuga, pero es tan pequeña que no afecta el resultado final. Por eso eléctricamente la consideramos cero, aunque matemáticamente no sea cero. Matemáticamente su valor podría ser 5 milihenries, microhenries, nanohenries, picohenries, pero jamás va a ser de amperes, microhenries, microamperes,
miliamperes, microamperes, nanoamperes y picoamperes, pero nunca va a ser de amperes, siempre va a ser del orden de milis. Por eso es que no nos afecta el resultado, porque es tan pequeña que eléctricamente la consideramos cero. Matemáticamente no, porque siempre ha sido el pleito con los matemáticos, es que cero solo es cero. Sí, pero aquí eléctricamente ese valor es tan pequeño que no me afecta el resultado. Entonces, mi primer voltaje, sin necesidad de hacer operaciones, ya vimos que era ¿cuánto? Cero. Y después, ¿qué sigue? Ah, bueno, ya usaste la primera fuente, ahora tienes que usar otra fuente. Si vamos por el orden, seguiríamos con la fuente de corriente, la conectamos la fuente de corriente y todas las demás fuentes se igualan a cero. La fuente de voltaje que estaba aquí sigue siendo un corto y ahora esta fuente la sustituimos por un corto. Y entonces ya vemos qué podemos hacer con el circuito. Aquí podría reducir estos elementos para no tener 1, 2, 3, 4, 5 mallas, sino nada más tener 4. Y ya los que me quedan, bueno, pues no puedo aplicar intercambio porque la fuente de corriente quedó en serie, si hubiera quedado en paralelo sí, pues ya tendría que aplicar algún método para encontrar el voltaje. Y una vez que lo encuentre, pues digo, el voltaje 2 o el voltaje que me dio la segunda fuente vale tanto. Ya que terminé de hacer mis cálculos, estoy haciendo esto a grosso modo. Después haremos ejercicios con calma, pero ahorita es un panorama general. Vuelvo a sustituir mi fuente de corriente por un circuito abierto y entonces coloco mi fuente de voltaje en donde estaba, la última. Ya no hay más porque eran 3. Y nuevamente, primero analizo qué pasa con el circuito. En este caso, ¿qué va a suceder con mis elementos del circuito? ¿A quiénes no voy a considerar para el cálculo de este lado? Casi se los dije, pero bueno. ¿Al cajón que quedó en el lado izquierdo? Así es, porque está desconectado. Al tener un circuito abierto aquí, pues aunque estos elementos se reduzcan, una sola terminal está conectada, pero como la otra no está conectada, no voy a poder decidir si está en paralelo a lo demás, por eso es que no lo uso. Prácticamente desprecio esto y solo me queda 1, 2, 3 mallas, que va a ser más fácil que trabajar con todo el circuito que teníamos. Calculo mi voltaje, digo, el voltaje entre los puntos A y B que me proporciona la tercera fuente es tanto. Y después que digo, pues mi voltaje entre A y B va a ser igual a la suma del voltaje entre A y B que me dio la primera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que me dio la segunda fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que me dio la tercera fuente. Y ese resultado debe de ser el mismo que si hubiéramos dejado las 3 fuentes sin cambiarlas y hubiéramos tenido que calcular el voltaje entre los puntos A y B. Claro, si las fuentes están a la misma frecuencia. Si están a distinta frecuencia, no podemos hacer otro método más que superposición. Y eso sería el método de superposición, usar cada fuente por separado, calcular el voltaje o corriente según lo que nos pidan en donde se requiere y después hay que sumarlo, respetando cada signo que nos haya dado como resultado. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. De momento no, profesor. Bueno, entonces voy a finalizar esta sesión e iniciamos una nueva para terminar los conceptos del día de hoy. Por favor, se conectan. Nos falta, son 2 teoremas que los vamos a ver de forma rápida, nada más para saber qué vamos a hacer. Y ya después, el día lunes, que va a ser la clase ya de ese tema, para que hagamos unos ejercicios donde veamos casi todas las pequeñas dudas que pudieran aparecer. Entonces, vamos con el teorema de Norton, que es uno de los que vamos a ver ahorita, el teorema de Norton. ¿Y qué me dice Norton? Bueno, en este caso voy a hacer referencia a los dos, tanto Norton como Thevenin. Lo primero que hay que hacer es ubicar también, como en superposición, la carga. ¿Quién es la carga? Ya se los mencioné, quien generalmente queda entre A y B y siempre sea elemento pasivo. Deben de ser únicamente elementos pasivos. Mi carga podría tener más elementos, no solo uno. Aquí estoy dejando uno. Pero lo que hay entre A y B, y me piden... O el enunciado me dice que calcular el voltaje entre los puntos A y B, bueno, pues lo que está entre A y B. O calcular el voltaje en la resistencia de 10 ohms, debe de ser esta de 10 ohms y no debe de haber otra de 10 ohms para ubicar que esta es mi carga. Entonces, siempre hay que ubicar la carga en Norton y Thevenin. Pero ahora me voy a enfocar nada más en Norton. Entonces, una vez que yo ubique mi carga de cualquier circuito eléctrico que me den, porque eso es lo importante, ubicar la carga, la retiramos, lo que hacer es quitarla, la vamos a quitar de nuestro circuito.
Y entonces ahora sí ya puedo aplicar Norton, que me dice, del circuito que te quedó sin la carga, no importa cuántas fuentes tenga, no importa si hay acoplamientos o no, no importa si tengo 20, 100 elementos, ese circuito, por grande o complicado que sea, se va a transformar en una sola fuente de corriente, cuyo valor se conoce como corriente de Norton, en paralelo a una sola impedancia o admitancia. ¿Por qué? Porque recuerden que mi circuito puede estar formado por impedancias o admitancias, que se conoce, si fuera una impedancia, como impedancia de Norton. Si fuera una admitancia, pues como admitancia de Norton. Entre los dos puntos que teníamos como A y B, y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuevamente la carga que teníamos, pero a este circuito nuevo. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que es mucho más fácil trabajar con ese circuito. Si este es mi circuito que yo ya obtuve, tengo una fuente de corriente y dos elementos pasivos en paralelo. Si a mí me pidieron la corriente en la carga, ¿qué puedo aplicar ahí de lo que ustedes ya conocen para encontrar rápido la corriente? ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿Qué se les ocurre? No te escuché bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué puedo aplicar para encontrar la corriente en la carga con este circuito que está aquí abajo? ¿Ley de Ohm? Sí, pero no tan rápido. O algo más rápido. ¿Nodos? No. No. Nodos. Tampoco está tardado. Otro método más rápido de los que ya conocen. Divisor de corriente. Divisor de corriente, porque tengo una fuente de corriente y mis elementos están en paralelo. Eso me daría directo a la corriente. Y si me pidieron el voltaje y ya calculé la corriente, ¿qué aplico ahora? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ahora, estos dos que son una fuente de corriente y una ¿qué? ¿Qué pasó? Rápido. Y una impedancia o admitancia. ¿Cómo están conectados? En paralelo. ¿Qué podría aplicar de lo que acabamos de ver? El intercambio de fuentes. Intercambio de fuentes, y ya todo me queda en serie. Me quedaría una fuente de voltaje, la impedancia o admitancia, mi punto A, mi punto B y la carga. Y entonces, ¿qué puedo aplicar ahí al realizar el intercambio si quiero el voltaje aquí? Un divisor de voltaje. Y si quiero la corriente. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ya vieron cómo es mucho más fácil, teniendo el circuito equivalente de Norton, calcular o obtener el valor del voltaje y la corriente en la carga, que si yo dejo el original, porque el original voy a tener que dejar aquí la resistencia, y el único método que me permite usar es mallas o nodos. Mallas si son impedancias, nodos si son emitancias, porque tengo un acoplamiento. Mientras que aquí yo puedo usar varios métodos porque ya es más simple. Primero tengo que obtener el circuito equivalente de Norton, que me dice que de cualquier circuito eléctrico sin la carga, del circuito que me quedó, yo puedo obtener la corriente de Norton, que sería el valor de mi fuente de corriente, y va a quedar en paralelo con la admitancia de Norton o impedancia de Norton. Y después conecto mi carga. Ahora, ¿cómo calculo cada cosa? Para calcular la impedancia de Norton o admitancia de Norton, el circuito debe de ser pasivo, es decir, no puede tener elementos activos. Entonces, ¿qué me dice? Que todas las fuentes, cada vez que yo quiera calcular la impedancia de Norton o admitancia de Norton del circuito que me quedó, las debo de igualar a cero, recordando que toda fuente de corriente, este es un nuevo circuito, así lo dibujé, toda fuente de corriente se va a sustituir por un circuito abierto. Aquí tenía yo una fuente de corriente, es un circuito abierto. Aquí tenía otra fuente de corriente, un circuito abierto. Y donde había fuentes de voltaje, va a ser un cortocircuito. ¿Qué estaría pasando con este circuito al momento que hago eso? ¿Cuál sería en realidad? Recuerden que estas son las terminales de acceso. Aquí es donde yo voy a calcular la impedancia o admitancia de Norton. ¿Cuántos elementos estaría yo despreciando porque ya no quedaron conectados
para encontrar la impedancia o admitancia de Norton? 4. 4. ¿Quiénes son? El capacitor, las dos resistencias y la bobina. Exacto, esta parte la desprecio porque aquí, al estar abierto, solo una terminal quedó conectada y ya las demás no, entonces no están ni en serie ni en paralelo y las quito. Únicamente trabajaría con estos dos, que si fueran impedancias, por haber acoplamientos, aplico ecuación general, por eso vimos primero ese tema, porque no puedo aplicar reducción en serie y paralelo, puesto que hay acoplamientos y tendría dos mallas si fueran impedancias. Si fueran admitancias, de nuevo conecto mi fuente porque voy a aplicar ecuación general, pero ahí habría un solo nodo. Siempre que cuando apliquemos ecuación general se tenga un solo nodo o una sola malla, la impedancia total es la impedancia propia del nodo o la impedancia propia de la malla. Aplicamos la ecuación cuando tengamos como mínimo dos nodos o dos mallas. Si solo tenemos un nodo o una malla, esa impedancia propia del nodo o la impedancia propia de la malla es la impedancia total, para que no haya problema cuando quede algo así. Vamos a hacer ejercicios, ya les comenté, pero para que vayan teniendo una idea de lo que pasa. Calculamos la impedancia a través de ecuación general, o si fuera el caso de reducción en serie y paralelo, que fue el primer tema que vimos. Y después, pues regresamos las fuentes, esta era de corriente, esta era de voltaje, y aquí teníamos una fuente de corriente. ¿Por qué hay que regresarla? Porque ahora hay que calcular la corriente de Norton. Y primero empezamos por conceptos. La corriente solo circula ¿por qué trayectorias? ¿Cerradas? Cerradas. Es por ello que siempre que queramos calcular la corriente de Norton, entre los puntos A y B vamos a colocar un cortocircuito. Y la dirección no la decido yo, esa la decidió el que desarrolló este teorema que ya tiene muchos años. Y es siempre de A hacia B. Y esta sería la corriente de Norton. Detalle, esta corriente de Norton es la que va a tener como valor la fuente. ¿Por qué va de A hacia B? O al menos, ¿por qué interpreto? Porque después cuando conectemos la carga, la corriente tiene que seguir fluyendo de A hacia B y esta sería la dirección de la fuente. Si no la colocamos de A hacia B, la ponemos de B hacia A, esta fuente iría hacia abajo. Entonces, por eso siempre es de A hacia B, para que la fuente de corriente quede en esta dirección y haga fluir la corriente en la carga de A hacia B. Por eso es esa dirección. Bueno, ¿cómo la calculamos? Por el método que sea, como hay acoplamiento sería si son impedancias mallas, si son admitancias nodos. Si no hubiera acoplamientos, podemos usar este intercambio de fuentes si el circuito lo permite, divisores de voltaje, divisores de corriente, o aquí por tener tres fuentes ya podemos usar el teorema de superposición. Lo que debemos hacer es calcular la corriente en el cortocircuito. Detalle, mientras una flecha en un circuito eléctrico no tenga un círculo alrededor de ella, no tenga ahora ya sabemos que un rectángulo también o un rombo, no tenemos fuentes, es una dirección. Para que esta pueda ser una fuente debe de tener un círculo, como acá, o un rectángulo, como se los mencioné anteriormente, o un rombo, para que yo pueda decir que es una fuente. Si solo veo una flecha, es una dirección en la cual me están indicando cómo calcular la corriente, para que no se confundan. ¿Dudas o preguntas? No, profesor. No. Bueno, repito, calculamos la corriente por el método que nos permita y ese es el valor de la corriente de Norton. Y una vez que calculamos ya la impedancia de Norton, ya vimos que se igualan a cero las fuentes y se hacen los cálculos pertinentes. Y para la de Norton, la corriente de Norton se coloca un corto y se calcula la corriente en ese corto. Entonces conectamos la carga y como ya tenemos un circuito muy simple, ya podemos calcular el voltaje y la corriente de manera más fácil que si dejamos el circuito original. Por eso es Norton. ¿Y qué sucede? Si en muchas ocasiones lo que hay que estar modificando es la carga, nosotros ya no tendríamos que volver a calcular el circuito, simplemente cambiamos la carga y calculamos lo que nos piden. Lo que sería más fácil que estar cambiando la carga en el original y estar calculando su corriente y su voltaje. ¿Dudas, preguntas? Entonces, para calcular la impedancia o la admitancia de Norton, teníamos que quitar las fuentes para... Sí, recuerden que no se quitan arbitrariamente, se igualan a cero. ¿Y eso qué significa? Que toda fuente de corriente, cuando yo le igualo a cero, es un circuito abierto. Por eso coloqué circuitos abiertos.
Y toda fuente de voltaje, cuando la igualo a 0, es un cortocircuito, por eso había un cortocircuito. De todas formas, lo repasamos después con los ejercicios, pero eso está en las notas y lo especifiqué muy bien para que no hubiera problemas y lo recalco, ¿sí? Y detalle, en un enunciado creo que cambié una palabra, debería de ser impedancias y después mencioné admitancias, pero eso ustedes ya lo corrigen cuando hagan su resumen y me lo hacen saber, por favor, para que yo corrija mis apuntes. Digo, ya no les toca a ustedes, pero al otro semestre, si sigo dando teoremas, porque no, a lo mejor no me lo cambian, todos seguimos en línea, pues ya haberles corregido ese problema de que vieran que decía impedancias y después dice admitancias y empiezan las confusiones. Aunque por lógica quiere decir que hubo un error y había que modificarlo, pero bueno, si no quieren esforzarse un poquito, pues entonces yo lo haré corrigiendo eso. Bueno, ¿preguntas o dudas? No, profe. ¿Qué pasó? Te escucho. No, nada más quiero ver, dije la cámara, no dije el audio. O sea, les dije que los quiero ver a ustedes, cómo se mueven, hacia dónde dirigen la mirada, cuántas veces se paran o cuántas veces se agachan. Se supone que no deberían de levantarse de donde ustedes se acomoden, porque van a hacer un examen. Entonces, el audio, pues no me interesa tanto que se escuche. Claro que voy a estar muy atento a sus imágenes para saber si les están platicando o qué cosa, porque están en examen, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. De momento no. Con el último teorema de los que sí vamos a ver ahorita, que es Thevenin. Thevenin, nuevamente, Thevenin me dice que lo primero que tengo que hacer de mi circuito eléctrico es identificar mi carga. Ya les mencioné que es la que esté exactamente entre mis puntos A y B, porque generalmente dicen calcular el voltaje entre A y B, o la corriente entre A y B, o calcular el voltaje en la resistencia de 20 y tendría que ser la de 20. Una vez que identificamos la carga, hay que quitarla. Siempre para Thevenin Norton hay que quitar la carga. La quitamos entonces. Y del circuito que me quede, ahora sí me dice Thevenin, de ese circuito, sin importar qué complicado sea, se va a transformar en una fuente de voltaje cuyo valor es el voltaje de Thevenin en serie con una impedancia que se va a conocer como impedancia de Thevenin o admitancia de Thevenin en serie entre mis puntos A y B. Y después, ¿qué puedo hacer? Pues volver a conectar mi carga para hacer los cálculos en esa rama, que era una resistencia. Pero originalmente este es mi equivalente de Thevenin. Una fuente de voltaje en serie con una impedancia o admitancia. ¿Cómo calculamos cada variable? La impedancia, ya dijimos, o admitancia sucede lo mismo que en Norton. Yo tengo que igualar a cero mis fuentes de voltaje y de corriente que tuviera mi circuito eléctrico, y entonces donde tengo fuentes de voltaje, al igualarla a cero es un cortocircuito. Donde tengo fuentes de corriente, al igualarla a cero es un circuito abierto. Y calculo entonces la impedancia o admitancia de Thevenin entre las terminales de acceso según sea el caso. Nuevamente aquí desprecio estos porque quedan desconectados y aplico lo que tenga que aplicar de este lado. Calculo mi impedancia total, que sería la de Thevenin, o mi admitancia total, que sería la de Thevenin, y entonces ya tengo que calcular el voltaje de Thevenin. ¿Qué hago? Regreso a las fuentes, es decir, aquí había una fuente de corriente, aquí una fuente de voltaje, aquí una fuente de corriente, y ahora voy a calcular, es más fácil, entre comillas, el voltaje entre mis dos puntos. Este es mi voltaje de Thevenin. Lo calculo usando lo que tenga que usar: mallas, nodos, divisor de voltaje, divisor de corriente, intercambio de fuentes, superposición, leyes de Kirchhoff de corriente, leyes de Kirchhoff de voltaje, todos los métodos que ya me permite y los nuevos que empezamos a ver para encontrar el voltaje entre esos dos puntos. Lo calculo y entonces ya puedo escribir mi circuito equivalente de Thevenin entre los dos puntos A y B
que está formado por una fuente de voltaje en serie con una impedancia. ¿Y qué hago después? Conecto a mi carga. ¿Por qué? Porque si yo calculo el voltaje de la carga aquí, pues es complicado que calcular el voltaje en la carga en el circuito original. ¿Qué haríamos para calcular el voltaje aquí? ¿Qué podríamos aplicar nada más? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Divisor de voltaje, por favor. Divisor de voltaje. ¿Y si quisiéramos la corriente? Ley de Ohm. Ley de Ohm, lo que no podemos hacer aquí. O sea, utilizaríamos unos métodos muy simples comparados con los del circuito original. Por eso es que a veces trabajar con el circuito equivalente de Thevenin cuando la carga va a estar variando es más práctico que trabajar con el circuito original. Y esos serían los conceptos de forma general de los teoremas que vamos a trabajar para resolver los circuitos eléctricos. Está el de Müller, me parece, el de teorema de dualidad, teorema de, ¿qué más leí? De Millman todavía, pero ya serán algunos específicos para resolver ciertos tipos de circuitos. Estos que estoy mencionando, de manera general, se pueden aplicar en muchos circuitos, tanto eléctricos como electrónicos. Habrá otros que se restringen demasiado más que a cierto tipo de circuitos. Hay unos que hasta son para comunicaciones, pero por lo menos para nosotros estos son los más generales. Es por eso que estamos viendo esto. Repito, el de máxima transferencia de potencia, lo veremos cuando estemos ya con el tema de potencia. Y serían todos los conceptos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Creo que no, profe. Profesor. ¿No? No, bueno, creo. Así nos vemos el día viernes para el examen. Ya saben, en su horario de clase, cámara que funcione, me interesa verlos, ¿sí? Si veo que la cámara después de hora y media no parpadearon, ni siquiera movieron el lápiz, pues entonces ya saben que tienen menos 5 puntos. Así que, por favor, consíganse su cámara o un celular para que pueda yo verlos, o una laptop o una tablet prestada. Si se la regalan, qué mejor, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero si no, bueno, por lo menos prestada para ese día. Si no hay más por el momento, sin preguntas o dudas, nos vemos el día viernes y el día lunes ya iniciamos este tema. Entonces, que tengan una excelente tarde y que terminen. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.